Acá tenemos un arranque también con dos pasos de resistencia en función del tiempo de un motor de corriente directa y excitación compuesta. Este es otro circuito donde tienen otra simbología, pero básicamente funciona igual. Vamos a verlo, miren. Acá tenemos cuchilla fusible en los dos polos, o sea, en las dos fases. Tenemos el contactor L en serie con la armadura del motor y su devanado de excitación serie. También la corriente sensada por RT, que sería el relé térmico, la protección térmica. Y todo esto en serie con dos pasos de resistencia que pueden ser cortocircuitados a través de los contactores 1A y 2A. Tenemos en paralelo el devanado de excitación paralela. Esta vez no hay ninguna verificación de que está, sencillamente confiamos en que como está conectado directamente a la línea, una vez que energizamos la cuchilla, lo vamos a oír que está conectado, vamos a oír el campo magnético ahí. Tenemos el botón de parada normalmente cerrado, el botón de arranque normalmente abierto, el contactor L, su bobina en serie con el contacto normalmente cerrado de la protección térmica. Cuando apretamos A, se energiza L, que se autosella acá, y aunque soltemos A, botón de arranque, vamos a recibir corriente en L a través de su propio contacto de su autosello. Una vez que se energiza L, toda esta rama que está aquí está energizada, así que se energiza T1, que empieza a contar tiempo, y se energiza T2, que empieza a contar tiempo. Para que este esquema funcione, lo primero que tenemos que notar es que como T1 y T2 empiezan a contar al mismo tiempo, el tiempo preseleccionado configurado para T1 debe ser menor que el tiempo configurado para T2. O en todo caso, diferente. Ahora estos dos están contando tiempo, pero ya L cerró y por lo tanto en el circuito de fuerza tenemos que L cierra y que está el motor conectado en serie con su devanado de excitación serie y los dos pasos de resistencia. Una vez que el primero de los dos temporizadores termina de contar, sería este que está acá, por ejemplo, se cierra este contacto de T1 y se energiza 1A. Cuando 1A se energiza, se cierra su contacto normalmente abierto en la fuerza, perdón, y se cortocircuita el primer paso de resistencia, quedando el motor en serie con una resistencia menor y por lo tanto conectado a una tensión de alimentación mayor. Pasado el tiempo de T2, se cierra T2 y se energiza el contactor 2A, cerrando su contacto normalmente abierto y cortocircuitando el segundo paso de resistencia, conectando entonces el motor de corriente directa y su devanado de excitación serie a plena tensión. Ya esta es la condición de trabajo normal. En cualquier momento en que presione P, se desenergiza todo lo que queda a la derecha. Vean que todo está en serie con P. Y por lo tanto, se desenergiza L, se pierde el autosello. Así que cuando suelte P, ya no puede energizarse de nuevo nada acá en el circuito. Si estuviera trabajando el motor en un estado de sobrecarga, vemos que opera RT, se abre, se desenergiza L, se pierde el autosello y se para, o sea, se desenergiza todo el circuito de control y se abre el circuito de fuerza, producto de el disparo de la protección térmica. Arranca en tres pasos en función de la velocidad de un motor de corriente directa. Vean que acá en realidad lo que se sensa es el voltaje de armadura del motor, que sería en este caso muy similar a la FEN, o sea, muy cercano al valor de la FEN, y por lo tanto proporcional a la velocidad. O sea, cuando el motor está detenido, aquí no hay ninguna caída de tensión. Este sería el circuito de control. Este sería el circuito de fuerza. Vean que tiene 1, 2, 3 pasos de resistencia. Un contacto normalmente abierto del contactor L, cuya bobina está acá. Aquí está el autosello para el botón de arranque y este sería el botón de parada. Vamos a comenzar con todo apagado, no circula la corriente porque L no lo deja, pero el devanado de excitación paralelo sí está conectado. Esto sería un motor de corriente directa con excitación independiente o excitación paralela. Tenemos que se presiona el botón de arranque y por lo tanto se energiza L. Se energiza y su contacto normalmente abierto del autosello, esto es un contacto de control, un contacto auxiliar, se cierra
y también se cierra su contacto de fuerza, su contacto principal. Una vez que L se cierra, la corriente comienza a circular por el motor a través de todas las resistencias. En la medida en que el motor empieza ganando velocidad, empieza a aumentar su tensión de armadura, y por lo tanto el relé de tensión de esto que está acá, que esté calibrado para disparar a la menor tensión, dispara una vez que se alcance ese umbral. Cuando se alcanza, por ejemplo, la tensión correspondiente a 1/3 de la velocidad nominal del motor, entonces 1A opera. Cuando 1A opera, directamente se cierra un paso de resistencia, lo cual aumenta la aceleración del motor, que empieza a ganar velocidad hasta que su valor de velocidad provoca una FEN lo suficientemente alta como para disparar 2A. 2A se energiza, cierra su contacto normalmente abierto, y entonces se cortocircuita otro paso de resistencia, aumentando la aceleración, y así pasa lo mismo cuando la tensión acá sea lo suficientemente alta como para disparar a 3A, que deja conectado directamente la armadura del motor a plena tensión nominal, y por supuesto a partir de ahí estas tres relés de tensión quedan conectados a una tensión nominal o la tensión de fase, que es lo suficientemente grande como para que ninguno de los tres se desenergice, y queda funcionando mi motor a plena tensión. Si presiono el botón de parada, automáticamente se pierde la energía en L, se pierde el autosello, se desenergiza la fuerza, el motor comienza a detenerse, frenado por la resistencia de fricción, tanto en el eje como en la carga, hasta que se detiene del todo, y por lo tanto no hay ninguna FEN acá, no hay ninguna tensión aquí. Se desenergizan estos tres relés de tensión, se abren esto y estamos en la condición inicial. Acá vamos a ver el arranque en 3 pasos en función de la corriente de un motor de corriente directa. Perdón, este es el arranque en un solo paso. Aunque dicen 3 pasos, acá el esquema que vamos a analizar es para un solo paso. Tenemos el contactor L, tenemos el siguiente circuito de control. Vean que en este circuito de control no se incluye el botón de arranque y de parada, eso queda fuera del esquema, aunque sí se incluye este relé que está aquí para censar que L, que viene manejado en alguna parte de un circuito de control que no tenemos, se energizó. Una vez que se energiza L, este RB que está acá se energiza, indicando que hay tensión ya conectada al motor. Circula la corriente a través del inducido, a través del devanado de excitación serie, a través del relé de corriente RA que vamos a utilizar, y a través de la resistencia en serie. Como RB recibe tensión, se energiza acá y por lo tanto conduce la corriente hasta acá. RA, que está desenergizado, RA, que se encuentra ahora energizado porque ya circula corriente por él, la corriente de arranque, entonces tiene abierta este valor que está aquí, este contacto está abierto, el contacto normalmente cerrado, y no puede circular corriente para acá. El autosello también está abierto porque la bobina de A no recibe corriente, así que de momento tenemos todo este circuito abierto porque RA, su normalmente cerrado, se encuentra abierto debido a que pasa corriente por el inducido muy grande, la corriente de arranque es bastante grande y por lo tanto lo tiene activo, o sea, está energizado. Ahora esta corriente empieza a disminuir con el aumento de la velocidad y de la FEN, provocando que este relé de corriente pase por debajo de su valor umbral y se desenergice. Una vez que RA se desenergiza, la corriente que sí pasa a través de RB, pasa ahora también a través de RA y energiza la bobina del contactor A, que se autosella acá, cortocircuitando este contacto de RA, y por lo tanto la corriente que se iba por la resistencia ahora se va por el cortocircuito a través del contacto de fuerza de A y aumenta nuevamente. Ahora cuando aumenta la corriente, RA se activa de nuevo, pero ya no importa porque al activarse se pierde este contacto normalmente cerrado, pero el autosello de A queda puesto y el motor queda conectado a plena tensión. Para la parada ya les decía que acá no hay circuito de fuerza, pero basta con que L se abra para que se desenergice todo el circuito de fuerza y a su vez el circuito de control toda vez que RB se desenergizó acá.
Bueno, vamos a ver el mando de frenado de los motores de corriente directa. Tenemos, es muy típico, el frenado dinámico. Este frenado se realiza realizando las siguientes indicaciones. El frenado dinámico tiene dos pasos fundamentales. Primero, desconectar la armadura de la fuente de alimentación, de la tensión a la que está conectada. Y el segundo es cortocircuitar la armadura a través de una resistencia. Por un tiempo lo suficientemente largo, si se realiza en función del tiempo, o hasta que la velocidad se hace cero, si se realiza en función de la velocidad. Y en ese momento pues se desenergiza todo el circuito y vuelve a su estado inicial. ¿Cuál es el objetivo de realizar un frenado dinámico? Bueno, dejar que el motor frene por inercia en algunos casos puede ser peligroso porque el tiempo de frenado puede ser prolongado. Y si se tratara de una emergencia, por ejemplo, si quieren un ejemplito doméstico, les recomiendo que prueben con la centrífuga de la lavadora. O sea, si usted abre la puerta de la lavadora cuando está centrifugando, el frenado que se usa ahí es un frenado dinámico y van a poder constatar que se produce un frenado muy brusco, muy rápido, que se usa normalmente como frenado de emergencia, les decía, porque se necesita que ocurra de forma instantánea. Lo que se hace al cortocircuitar el inducido del motor de corriente directa, cortocircuitarlo a través de una resistencia, lo que hacemos es que se genere una gran corriente, pero esa corriente va a circular en sentido contrario al que está conectado, o sea, al que está generándose la FEN, y por lo tanto provoca un torque de frenado y se disipa toda esta energía cinética que tenemos acá en el eje en forma de energía eléctrica por efecto Joule en la resistencia y en el devanado de armadura del motor. Así que mírenlo en un esquema gráfico acá donde tenemos la corriente del motor contra aunque bueno, esta gráfica, discúlpenme, lo que tenemos aquí es la velocidad del motor en este eje y por acá el momento o el torque que realiza el motor. Aquí tenemos momento de arranque cuando se arranca. En el primer paso de resistencia están todos puestos, se quita un paso de resistencia y pasa a esta otra característica donde va subiendo y así sucesivamente hasta que pasa a su régimen de trabajo normal, que ocurre en este punto de operación, el momento de trabajo, el momento nominal. Perdón, a partir de este punto deseamos realizar el frenado y entonces desconectamos el motor y pasamos a este cuadrante de operación y bajamos por una pendiente que se corresponde con la resistencia que conectamos en cortocircuito, esta resistencia de frenado dinámico que tenemos conectada acá en paralelo con la armadura. Vamos a ver entonces un arranque en función de la velocidad con frenado dinámico también en función de la velocidad. Vamos a analizar el siguiente esquema de fuerza. Acá tenemos un motor, evidentemente de excitación paralela o independiente. Perdón. Este motor tiene una resistencia en serie que se va a usar para el arranque. Está en serie con el contactor L, que al principio por supuesto está desenergizado, al igual que el contactor A. Tenemos una resistencia que vamos a usar para el frenado dinámico, que estaría en paralelo con el inducido, pero pasando por F, que es un contactor que se encuentra desenergizado también. Acá tenemos un contacto normalmente cerrado de L. Vean que este contacto no puede ser de fuerza porque no hay contactos de fuerza normalmente cerrados. Este sería un contacto de control que mantiene conectada la bobina de RT, que sería un relé de tensión o un relé de voltaje, y en paralelo con ello el contactor, la bobina del contactor A. Vamos a analizar el circuito. Aquí tenemos el circuito de control. Se presiona el botón de arranque, la corriente puede pasar por aquí, pasa por el por el botón de arranque y llega al contactor L y a través de él llega a la otra fase. Esto provoca que L se energice y por lo tanto se autosella. Este botón ya se puede soltar. Esta condición es persistente. Una vez que L se energiza, también se energiza en la fuerza. Su contacto normalmente abierto se cierra y empieza a circular corriente a través del inducido del motor en serie con la resistencia adicional.
En la medida que esta tensión aumenta y llega al valor suficientemente grande, entonces se activa este relé de tiempo, este relé de tensión, que ya sabemos que la tensión que hay aquí es proporcional a la velocidad de rotación del motor. Por lo tanto, una vez que llega a la velocidad deseada, este se activa y se cortocircuita esta resistencia, provocando que el motor se conecte ahora sí directo a la tensión nominal. Vean que al mismo tiempo que se energiza L, su contacto normalmente cerrado que tenemos acá se abre y por lo tanto este relé de tensión que tenemos acá no está conectado, ¿ya? Entonces tenemos que este relé está desenergizado en su funcionamiento normal. Esto está desenergizado acá, así que F no está energizada. Esa sería la condición de trabajo normal. F desenergizada, L energizada, el motor a plena tensión, A está energizada y ya. Ahora vamos a detener el motor. Para eso presionamos el botón de parada. Cuando presionamos el botón de parada se desenergiza toda esta parte del circuito y por lo tanto L se desenergiza. Cuando L se desenergiza pierdo este contacto que está acá y por lo tanto la excitación de mi motor queda ya desconectada de la red. También cuando L se desenergiza este contacto se cierra. Pero recordemos que la FEN que hay aquí, que es proporcional a la velocidad, es lo suficientemente grande todavía porque la velocidad no puede cambiar de forma instantánea. Eso nos dice la primera ley de Newton. Así que cuando se cierra este contacto de L, RT opera porque la tensión que hay aquí es lo suficientemente grande como para activarlo. Se energiza RT y cuando se energiza RT se energiza se cierra este contacto que está acá y se energiza la bobina de F. F cierra su contacto normalmente abierto y ahora tengo al motor desconectado de la red por este lado y cortocircuitado en paralelo con esta resistencia a través de F. ¿Por cuánto tiempo va a permanecer esta condición? Bueno, hasta que la velocidad del motor sea lo suficientemente pequeña como para que se desenergice RT, se abra este contacto y estaríamos entonces en la condición inicial donde todo se encuentra desenergizado. Vamos a ver ahora un frenado por contracorriente. El frenado por contracorriente consiste en conectar al motor de corriente directa con una tensión de alimentación que está en polaridad inversa a la tensión de alimentación que tenía el motor cuando estaba trabajando en régimen permanente. En este caso, como ustedes comprenderán, la corriente que se generaría sería muy grande y por lo tanto se agrega una resistencia adicional aparte de las resistencias de arranque para realizar el frenado por contracorriente. Vean además esta configuración que estamos viendo acá. Bueno, estas serían las características mecánicas. Esto sería el arranque con 2 pasos de resistencia. Aquí está la operación normal y aquí estaría el frenado por contracorriente. Vean cómo la velocidad se mantiene constante, pero se invierte el torque. Aquí sería un torque de frenado y se pasa por esta característica mecánica hasta acá. Vean que esta característica mecánica es mucho más inclinada que las características con las resistencias de arranque. Y en este punto, una vez que la velocidad es lo suficientemente pequeña, entonces pasa a la resistencia de arranque normal y a partir de ahí se produciría un arranque en el sentido de giro contrario al que estaba trabajando. Lo mismo pasa si está en este sentido y se invierte el sentido de alimentación, se produce un frenado por contracorriente hasta aquí y a partir de aquí seguiría con la resistencia del arranque normal hasta este punto donde se detiene y empieza el arranque en el sentido contrario. Bueno, conexión de relé de frenado por contracorriente. Ven que se conecta desde acá hasta el último paso de la resistencia de arranque, dejando fuera el tramo de resistencia que habíamos previsto para adicionar
al frenado por contracorriente. Bueno, muy importante el detalle de cómo se invierte el sentido de giro de los motores de corriente directa, cosa que es imprescindible para realizar un frenado por contracorriente. Para eso tenemos esta configuración en puente H, porque se parece mucho a una H la configuración que se forma acá. Véanlo, una H acostada sería, ¿no? Donde tenemos el positivo, el negativo, y si se cierra, como está aquí, la pareja de contactos C2, o sea, si está todo desenergizado, C2 está cerrado, viene la corriente por el positivo, por aquí no puede coger, tiene que bajar, pasa en este sentido a través del inducido y va hacia el negativo. Si por el contrario se energizan y se cierran C1 y se abre C2, entonces la corriente pasa por C1, baja por el motor, ahora si ven está circulando en el sentido contrario que la vez anterior, y regresa por C1 hacia hacia el otro polo. Con este esquema podemos lograr que el motor gire en un sentido o en el otro si tenemos conectado a C1 o a C2. El detalle muy particular de esta configuración, ya sea que se haga con conmutadores como estos a relay contactores o que se haga con conmutadores electrónicos como transistores, MOSFETs, etcétera, es que nunca puedo tener al mismo tiempo conectado C1 y C2. O sea, si eso ocurre, la corriente puede ir desde el positivo hacia el negativo sin pasar por el devanado del motor y por lo tanto se crea un cortocircuito. Vamos a ver entonces un arranque reversible de un motor de corriente directa con excitación compuesta, también con 2 pasos de resistencia y en función del tiempo. Vamos a ver que acá tenemos la cuchilla fusible, el contacto L del contactor magnético principal, vean que está aquí, y vamos a analizar cómo funciona. Cuando arranca está todo desenergizado antes de empezar, tenemos L abierto, AD está abierto y AT también, lo mismo pasa con 1A y 2A, así que lo único que tenemos cuando cerramos la cuchilla es energizado el devanado de excitación paralela y por lo tanto ya tiene excitación el motor. En el circuito de control, la corriente puede pasar a través del botón de parada P, pero allí se queda. En este caso tenemos 2 botones de arranque. El botón de arranque AD para el sentido hacia adelante y el botón de arranque AT para girar hacia atrás. Vamos a comenzar hacia adelante, por poner un ejemplo, que se puede comenzar en cualquiera de los dos. Presionamos AD y eso provoca que se energice a través de este botón la bobina del contactor AD a través del contacto normalmente cerrado de AT. O sea que tenemos sí o sí la condición de que este esté desconectado para poder energizar este. Y lo mismo pasa en el caso contrario. AD tiene que estar desenergizado para que se pueda conectar a T. Entonces eso evita, o sea, esto es lo que llamamos bloqueo eléctrico y evita que ocurra en este circuito. Es imposible que ocurra la conexión de AD y AT al mismo tiempo, puesto que estamos negando con un contacto normalmente cerrado de AT la energización de AD y lo mismo en este caso que está acá. Entonces, como estaba todo desconectado, aquí estoy cerrado, la corriente pasa por aquí a través de este botón y llega a la otra fase. Vean que aquí no pusimos térmico, todos los esquemas que ustedes diseñen tienen que tener protección térmica y el térmico normalmente se colgaría por acá. El contacto normalmente cerrado del térmico, quiero decir. Cuando AD se energiza, se autosella el botón de parada, que ya lo puedo soltar y seguiría energizado AD. Y al mismo tiempo cierran estos contactos de fuerza del contactor AD, pero todavía no hemos dicho que L cierre y por lo tanto hasta ahora no tenemos energía acá. Vamos a revisar esta parte de acá abajo del circuito. Como AD se activó, este contacto normalmente abierto se cierra y ya tengo energía en toda esta rama que está aquí. Esa energía puede circular libremente a través de L y ya sabemos que L se energiza una vez que AD se energiza, así que se cierra aquí su contacto de fuerza normalmente abierto y comienza a circular la corriente
a través del motor en este sentido de giro, devanado de excitación serie, resistencia de armadura, pero en paralelo con L tenemos al relé de tiempo T1 y a ese mismo tiempo se energizó también T2. Vamos a suponer que el tiempo que se configuró acá es menor que el tiempo que se configuró para T2 y una vez que se cumple el tiempo de T1 que programamos para T1, se cierra este contacto normalmente abierto de T1, energizándose 1A. Cuando se energiza 1A, se cortocircuita este paso de resistencia, lo cual provoca que se acelere el motor y esa condición se mantiene hasta tanto el tiempo de T2 transcurre. Una vez que se agotó este tiempo, se cierra el contacto normalmente abierto de T2, energizando a la bobina de 2A y vemos entonces que se cortocircuita el segundo paso de resistencia y queda el motor conectado en este sentido de giro a través de 1A y 2A y por lo tanto a plena tensión en paralelo con su, en serie con su devanado de excitación serie. Para desenergizar el sistema solo tenemos que presionar el botón de parada, todo el circuito de control se enfría y volvemos a la condición inicial en la cual todos estos contactos están abiertos. Pero antes de hacer eso, imaginémonos que sigue esta condición AD está energizado y se nos ocurre, en lugar de pararlo, tratarlo de mover en sentido contrario. Presiono por lo tanto el botón AT, la energía, o sea la corriente pasa por aquí, llega hasta esta parte de la bobina, pero cuando va a tratar de pasar por este contacto, es un normalmente cerrado de AD se encuentra energizado, por lo tanto esto está abierto, la corriente no puede pasar y presiono este botón, pero no pasa nada, ¿ya? Si desenergizo el circuito, todo vuelve a la condición inicial y si se dan cuenta, lo que describí para D es equivalente a lo que va a pasar cuando presione AT. Ahora con todos desenergizados, AT se energiza porque esto está cerrado, se autosella, conecta el sentido contrario, activa la energía acá, vean que este contacto está en paralelo con este, así que tenemos energía en todas estas ramas y por lo tanto L se conecta teniendo ya tensión de alimentación acá arriba y comienzan a contar tiempos T1 y T2 funcionando de la misma manera que habíamos descrito antes. Acá tenemos este mismo esquema que describimos, al cual se le ha agregado una resistencia de frenado dinámico y un contactor F para el frenado dinámico. Y además de eso, esta vez sí tenemos un relé térmico y tenemos incluso, o sea, no solo que el relé térmico interrumpe todo el circuito de control, sino que además con el contacto normalmente abierto del relé térmico podemos encender una lámpara, una señalización de emergencia para que se sepa que hubo un disparo del relé térmico, o sea, para dar una indicación a los operadores. Por lo demás el circuito es muy parecido al anterior, excepto que tenemos esta parte del circuito de frenado dinámico, en el cual si se activa DAD o DAT, vamos a ver si los encontramos por acá. De momento no lo veo. DAD o DAT son normalmente abiertos, así que me parece que hay un errorcito con el esquema este. Bueno, nada, ahí les dejo la tarea y me dejo la tarea de buscar con calma. Ya entendí lo que pasa, El problema es que DAD y DAT no son ni relés ni contactores, son sensores de final de carrera. O sea, son límites de final de carrera que imaginémonos que esto es un carro, una carretilla que tiene dos sentidos de giro y uno de ellos está puesto en el final de uno de los recorridos y el otro está puesto en el final contrario, en el otro sentido. Entonces cualquiera de los dos finales de carrera que se presionen automáticamente abren aquí y desenergizan L. Cuando L se desenergiza, ya vemos que el motor queda desconectado de la red y al mismo tiempo energizan F, de modo que se produce el frenado dinámico, ¿ya?
También acá en este esquema, aunque esto debió haber venido con algún tipo de gráfico de la carretilla en cuestión, tenemos los contactos PAD y PAT, que son los contactos que se activarían antes, o sea, son límites mecánicos también, pero que están antes que DAD. O sea, que lo primero que ocurriría es que la carretilla presiona este contacto, PAD por ejemplo, y se detiene, o sea, apaga, se desenergiza esta bobina, o sea, el sentido de giro se desconecta, y más adelante presionaría DAD, desenergizando L, y entonces se energizaría F con DAD, que ocurriría un tiempo después porque están en el espacio. Este estaría antes, la carretilla lo presiona primero y luego estaría este otro. Así que se produce el frenado dinámico al final y se conecta la resistencia. Esa condición de que se activó el frenado dinámico aquí estaría trayendo el problema de que DAD no se liberaría hasta tanto alguien no venga. Tiene que venir un operario con la mano y mover la carretilla de este límite. Parece ser que no está previsto que entre el frenado dinámico a menos que haya un exceso, o sea que la carretilla se fue del lugar y va a tener que venir un operador a mover la carretilla del lugar a mano para que se pueda abrir este contacto, se quite F y por lo tanto se pueda restablecer la energía en L. Vean que aquí está negado L con F, así que mientras F esté encendido no puedo arrancar el sistema porque L no va a trabajar y por lo tanto no voy a tener nunca energía en esta rama del circuito. Bueno, conclusiones de la actividad. En la actividad de hoy hemos visto los componentes fundamentales que nos permiten realizar el mando de los motores eléctricos. Explicamos algunos circuitos típicos que se utilizan para el arranque, frenado y control de velocidad del motor de corriente directa, operando a lazo abierto. Y le dejamos las siguientes preguntas de comprobación. Esta es la bibliografía que le proponemos, con número de página incluido. Y recuerden que pueden descargar esta presentación del Moodle para revisarla con más calma, para poder leer estas diapositivas que tal vez están pasando un poco rápido, ¿no? Para el estudio independiente, bueno, los invitamos a usar el programa Casel, lo tienen en la nube. Es una especie de página web, está bien interesante, tiene todos estos esquemas explicaditos con detalle. Y deben abrir los programas que se sugieren en la bibliografía y correr sus ejemplos. Ya con lo que han visto en esta conferencia están en condiciones de empezar a trabajar también con el KDCIMU. Tienen por ahí colgados hace tiempo los videos de Michel. Michel es un graduado que su tema de tesis nos realizó estos materiales didácticos sobre el KDCIMU. Tienen varios ejemplos desarrollados por él, además de algunos consejos. El software, tanto el Casel como el KDCIMU, lo tienen disponible en la nube también, están linkeados desde el Moodle. O sea, ya llegó el momento en la asignatura de empezar a trabajar con estos software. Tienen que tratar de echarlos a andar en una computadora. El que no tiene computadora va a tener que ahora hacerse de un tiempo de máquina en algún joven club al que pueda llegar, porque acá los simuladores van a ser muy importantes, toda vez que no estamos presenciales. Nosotros en clase hacemos estos ejercicios en pizarra, ¿no? Los verificamos entre todos, pero la simulación en el software tiene la ventaja de que la verificación ocurre al momento, ¿no? Usted lo programa y si no funciona, pues ahí mismo puede corregir. En la próxima actividad ejercitaremos los aspectos relacionados con el diseño de los circuitos de mando de los accionamientos eléctricos que operan a lazo abierto y que forman parte del primer nivel de automatización, tal y como lo vimos en la pirámide.